Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Es una alegría poder encontrarnos nuevamente aquí en Vivos Podcast. Había estado un poquito retrasado subiendo nuevos capítulos, así que estoy retomando ahora y estoy retomando con este tema que me parece que es importante de hablarlo, de alguna manera poder hacer la comparativa de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. Y como he dicho antes, ¿no es cierto? La idea de este podcast es un espacio de conversación acerca de las certezas y preguntas de lo que implica vivir una fe cristiana en el mundo real. Y por eso la idea es poder hablar de fe, de actualidad y bueno, también un poquitito más que eso. Y me parece que este tema de alguna manera está vinculado bastante a nuestra cultura y ha entrado últimamente también en los países latinoamericanos y por eso me parece que es muy importante hacernos esta pregunta, ok, esto del Halloween. ¿Cuáles son sus orígenes y cuáles son algunas preguntas que nosotros como cristianos deberíamos hacernos a la hora de enfrentarnos, ¿no es cierto?, a esta fecha? Y por eso el año pasado escribí algunos blogs en mi sitio web y este año dije, ok, voy a hacer una adaptación para este podcast, para aquellos que quieran escuchar este contenido y al igual que los artículos que tengo ahí en mi sitio web en www.alepuley.com, em, esto va a estar dividido en dos partes, ¿ya? La primera parte, que es esta, vamos a hablar acerca de los orígenes e historias de esta celebración. ¿Y por qué me pareció importante hacer este retroceso a de dónde viene esto? Porque creo que hay muchas veces desinformación, a veces se escuchan ciertas opiniones con desconocimiento y por eso me parece importante hacer una revisión y decir, ok, ¿esto de dónde proviene? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Realmente hay fuentes ocultistas? ¿Hay mezclas con otras celebraciones? Para luego, en la segunda parte, poder abordar cuáles son algunas preguntas que como cristianos deberíamos hacernos en relación a Halloween, ¿ya? Así que, sin decir más, vamos a comenzar entonces con esta parte que tiene que ver con los orígenes e historias de Halloween. Cada octubre comienzan a surgir preguntas en relación a cómo la fe cristiana debería interactuar con Halloween. Y frente a esto, vamos a encontrar distintas posturas o quizás posturas en dos extremos. Aquellos que identifican a Halloween como una fiesta ocultista o satánica y otros para los cuales no tiene esta connotación y la ven más como una fiesta del comercio, ligado al consumo. Ahora, viendo esto, me interesó profundizar más en los orígenes históricos de esta celebración y proponer algunas preguntas y antecedentes para que los cristianos puedan tomar decisiones en conocimiento a esto. Así que veamos primero esta primera parte y exploremos. Obviamente esto es un acercamiento exploratorio, no muy en detalle. Ustedes pueden ir ahí a mi sitio web y ver las fuentes de donde saqué toda esta información. Así que voy a hacer algunas citas, algunas las voy a nombrar, pero otras están todas disponibles ahí en el artículo que tiene el mismo nombre. Entonces vamos a explorar un poquito los orígenes. En mi búsqueda respecto a los inicios de Halloween, descubrí que a lo menos hay dos perspectivas respecto a su origen histórico. La primera postura vincula el origen de Halloween a una fiesta celta llamada Samhain. También estaba buscando cómo se pronuncia esto y algunos lo pronuncian como Samhain, ¿ya? Pero vamos a dejarlo acá medio españolizado y vamos a usar este concepto de Samhain. Y la otra posición plantea que no hay una evidencia desde la cual se pueda concluir para hacer esta vinculación histórica con esta fiesta. Las voy a desarrollar más adelante, pero vamos a comenzar mientras con la descripción de esta festividad celta Samhain. Tal vez algunos de ustedes ya han oído la teoría de que el origen de Halloween está conectada a esta fiesta. Y aquí leo una cita. Este era un antiguo festival que duraba 3 días y fue creado por los celtas en el norte de Europa. Traducido al irlandés moderno, Samhain significa fin del verano. Así el festival marcó literalmente el final del verano
y el comienzo de una nueva temporada. Ahora, esta fiesta tenía ciertas características. Les leo aquí otra cita. Durante Samhain, los pastores descendían con sus rebaños desde los campos de verano y hacían un inventario de sus cosechas y celebraban una gran fiesta antes de la llegada del invierno. Como muchas festividades, comenzaban al atardecer del día anterior, en este caso el 31 de octubre. Y dependiendo de a qué tribu celta pertenecieras, podía durar hasta la tarde del 1 de noviembre o incluso hasta el 7 de noviembre. Ahora, en esta festividad se sostenía la creencia, y esto es interesante, de que el espíritu de los difuntos retornaba a su hogar y que aquellos que habían fallecido en el transcurso del año emprendían un viaje al más allá durante esa noche. Ya, interesante ese dato. Ahora, en esta festividad estaba presente la comunidad y se expresaban varias supersticiones. Mira, aquí hay otra cita. En este festival tenían que participar todos sus vecinos, haciendo honores a los espíritus. Y es que si no lo hacías, quedabas maldito hasta enmendar esta falta de respeto, según establecía la tradición. Entre las maldiciones, enfermedades, dificultades económicas y lo que era más importante entonces, una mala temporada de cosecha. Aquí hay una cita de Albert Mohler, que en un artículo él concluye y dice lo siguiente. Dice que los eruditos discuten si Samhain se celebraba como un festival de los muertos, pero las raíces paganas del festival son indiscutibles. Preguntas sobre sacrificios humanos y de animales y diversas prácticas sexuales ocultistas siguen como temas de debate, pero la realidad apunta a esta celebración como un festival ocultista centrado en el cambio de las estaciones, involucrando prácticas que apuntaban al invierno como una estación de muerte. Ahora, también Samhain, esta fiesta, es una de las 8 celebraciones que realiza la cultura celta durante el año. Y bueno, ahí les dejo en el sitio un link donde pueden profundizar esta información en el sitio ahí de National Geographic. Ahora, es interesante notar que la cultura celta no es la única que realizaba festividades de fin de cosecha. Alrededor del mundo vamos a encontrar diversas expresiones durante esa época del año. En algunas de estas culturas, al igual que las celtas, se pensaba que al estar vacía la tierra, mira, pongan atención a esto, donde la tierra estaba vacía de las plantaciones porque se habían terminado la temporada, había más posibilidad de que los muertos que habían sido enterrados lograran conectarse con los vivos. Mira esa superstición, o sea, donde no había plantación, donde no habían frutales, donde no había trigo ni nada, entonces los muertos podían salir más fácil por la tierra. Ahora, sin ir más lejos, vamos a ver en la cultura inclusive latinoamericana que hasta la actualidad este tipo de expresiones surgen, como por ejemplo en México, en Guatemala, Ecuador, en otros países. Ahora, la pregunta que surge es ¿en qué momento aparece este concepto de Halloween? Y sobre todo, ¿es posible asociar Halloween a la festividad de Samhain? Bueno, para entender esto, debemos primero explicar cómo nace el Día de Todos los Santos, conocido también en algunos lugares como el Día de los Muertos. Veamos un poquitito esto. Vamos a detallar brevemente los orígenes de esta celebración, que está conectada a una tradición que se celebraba en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Y aquí pongo también una cita interesante. Dice, la iglesia primitiva acostumbraba a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar del martirio. Frecuentemente los grupos de mártires morían el mismo día, lo cual condujo naturalmente a una celebración común. En la persecución de Diocleciano iniciada en el 303, el número de mártires llegó a ser tan grande que no se podía separar un día para asignársela. Pero la iglesia, creyendo que cada mártir debía ser venerado, señaló un día en común para todos ellos. Entonces, interesante notar de que la celebración del Día de Todos los Santos o el Día de los Muertos está asociada a este tema de los mártires cristianos. Ahora, respecto a la formalización o institucionalización de este día, va a surgir la influencia aquí de 2 papas católicos. El primero es Bonifacio IV, que está entre el 550 y el 615 después de Cristo. Y él
es quien originalmente instituye la celebración del Día de Todos los Santos para celebrarse antes del verano. Ahora, este día era la celebración de mártires y santos que habían sacrificado sus vidas por la fe cristiana, y la fecha en la cual se empieza a celebrar este día era el 13 de mayo. Ahora, luego la historia continúa, cito. En el siglo IX, el Papa Gregorio IV trasladó gran número de cuerpos de mártires desde las catacumbas y volvió a consagrar la iglesia el 1 de noviembre del 835, denominándola Santa María ad Mártires. Entonces, aquí aparece el 1 de noviembre, y así el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, la víspera de esta fecha empieza de alguna manera a cobrar protagonismo. Y es así que el 31 de octubre, siendo el día antes de esta celebración, se realizaban misas en honor a estos santos mártires. Ahora, de la combinación de estas tradiciones y de las misas votivas en memoria de muchos o de todos los santos, surgió una tradición que ya para el siglo VIII estaba arraigada. Y si bien la fecha no era siempre la misma, el Papa Gregorio IV la unificó en el 1 de noviembre, fecha en la cual las cosechas ya se habían recogido en el territorio romano. Ahora aquí cito a la historiadora y profesora Beth Allison Barr, que dice lo siguiente: los datos antropológicos históricos indican que la antigua celebración celta de los santos se observaba en abril, no en octubre, lo que significa que la observación de la víspera de Todos los Santos en octubre por parte de la Iglesia cristiana no tenía originalmente relación con la celebración irlandesa. Ahora, algunos historiadores opinan que esto fue un intento del Papa Gregorio por cristianizar, entre comillas, la fiesta pagana, que ya estaba presente en varios de los países celtas o en los países de Europa con orígenes celtas. ¿Ya? Entonces es como que hubiera aquí de alguna manera un cierto sincretismo. Ahora, no hay tampoco tanta evidencia clara al respecto. Y aquí cito a Dr. Joe McGee, el profesor de Filosofía y Religión, que señala que la fiesta de Todos los Santos se trasladó al 1 de noviembre, más de 700 años después de que los romanos destruyeran a los antiguos celtas, lo que hace aún menos probable que fuera un intento de cristianizar una festividad pagana. Y sigue este experto, dice: contrario a la creencia popular, hay poco o ninguna evidencia de que Halloween fuera una versión cristianizada de una festividad pagana celta. A pesar de ser ampliamente difundido como un hecho, el historiador Nicholas Royer explica: si Samhain impartió a Halloween una carga sobrenatural y una liminalidad, es una palabra media extraña, pero que tiene que ver con ciertos como límites, bordes de esto, intrínseca, no ofreció mucho en términos de prácticas rituales reales. Aquí pongo la cita: Halloween from Pagan Ritual to Party Night, que es una publicación de Oxford University. Ahora, entonces, la pregunta que surge: ¿en qué momento la víspera del Día de Todos los Santos se convierte en Halloween? Porque de alguna manera estamos observando de que son, al parecer, dos celebraciones independientes, pero que tienen cierta relación. Y voy a citar, y también en el próximo capítulo hay un blog en inglés que se llama Mama Beers Apologetics, que de alguna manera aborda esto, porque claramente en Estados Unidos esta es una connotación cultural mucho más fuerte probablemente de lo que vemos aquí, y han desarrollado más este tema. Y ella lo explica así, dice: el cambio de Samhain a Halloween es un misterio. Algunos creen que la palabra Halloween es una mezcla del Samhain celta y de la víspera de Todos los Santos católicos, que aquí nótese que en inglés sería All Hallows Eve, ¿ya? Y ahí se da como este acercamiento del sonido de la palabra Halloween, que era el día santo establecido por la Iglesia católica, y ya lo dijimos, ¿no es cierto?, Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Ahora, pero esta misma autora expresa que no se tiene un conocimiento exacto del por qué este cambio. La evidencia, dice, de esto es escasa. Lo mismo ocurre en el reclamo que la víspera de Todos los Santos fue creada por la Iglesia Católica para dar una alternativa a la tradición celta, pagana, a la fiesta de Samhain. Lo que sí hay acuerdo, continúa,
es que el Papa Gregorio III instituyó el Día de Todos los Santos en honor a los santos católicos en algún lugar entre el 731 y el 741 después de Cristo. Por lo tanto, habiendo dado todo este recorrido histórico de ambas celebraciones, podemos ir concluyendo que estos tuvieron orígenes independientes, Samhain y el Día de Todos los Santos, pero que en algún punto de la historia o en el transcurso de la misma comenzaron como a fusionarse y se empezó a producir una mezcla, un sincretismo en las prácticas. Ahora, la pregunta también que surge es, entonces, ¿en qué momento Halloween comienza a adquirir estas nociones, estas características de miedo y de terror que vemos actualmente? Y esto tiene que ver con lo que fue el proceso migratorio, con la oleada de inmigrantes islandeses y escoceses a Estados Unidos, porque aquí llega esta tradición de Halloween y también llega con disfraces y algunas tradiciones. Eh, Aquí también hay una cita interesante. La gente en las zonas rurales de Estados Unidos realmente abrazó sus raíces paganas y la idea de que fuera una ocasión oscura centrada en la muerte. Llevaban atuendos aterradores que se hacían en casa con lo que tuviera a mano: sábanas, maquillajes, máscaras improvisadas. Y el anonimato era una gran parte del vestuario. Y el objetivo de vestirse debía ser estar completamente disfrazado. Ahora, en las décadas entre 1920 y 1930, al parecer la gente ahí en Estados Unidos comenzó a tener como esta fascinación con vestirse con características de personas que estaban como marginadas de la sociedad. Piratas, gitanos, incluso personas sin hogar, es como que se convirtieron en opciones comunes de atuendo. Ahora, con el avance de esto y con el tiempo, al parecer los desórdenes, disturbios, estas como travesuras, entre comillas, los daños, comenzaron a hacerse como una parte habitual de la celebración. Y, y aquí donde empiezan a aparecer algunas características que se asocia con la fiesta de Samhain. Pongo aquí otra cita. Dice: se pensaba que durante la celebración, Samhain, el mundo de los dioses se hacía visible para los humanos, lo que resultaba en travesuras sobrenaturales. Algunas personas ofrecían golosinas y comida a los dioses, mientras que otras usaban disfraces como pieles y cabezas de animales para que los espíritus que deambularan pudieran confundirlos con uno de ellos. Aquí hay también la cita de una experta que se llama Leslie Bannatyne, a quien se identifica como una conocedora de este tema, y esto aparece en el periódico digital Infobae. Y ella dice: escondido detrás de sus disfraces, los aldeanos a menudo se hacían bromas entre sí, pero culpaban a los espíritus. Las máscaras y los encubrimientos llegaron a ser vistos como medios para salirse con la suya. Y eso continuó a lo largo de la evolución de Halloween. Ahora, esta evolución, y así no siento que esta evolución de esconderse para hacer el mal comienza a impregnar la temática de la celebración de ese día. Y en Estados Unidos, en la historia, esas fechorías comienzan a alcanzar un nivel alto que trae a algunas comunidades varios problemas. Y aquí es donde encontré una historia bien interesante de una anciana de Estados Unidos de apellido Krebs, y que al parecer tuvo un protagonismo importante en cómo Halloween fue tomando este rumbo, vamos a decir, más festivo que observamos hoy a nivel del comercio. Y esta señora Krebs era una anciana que era amante de las flores, ¿ya? Y ella no quería que sus flores fueran pisoteadas por los jóvenes, que acostumbraban a hacer como estas maldades, estas travesuras en el día de Halloween. Entonces, ella era miembro de un club que se llamaba así, se llamaba Hiawatha Garden Club, ¿ya? Y esta señora Krebs le gustaban mucho las flores y no tanto estos bromistas que rompían las flores en las fechas de Halloween. Y la solución que se le ocurrió a esta señora Krebs fue crear un desfile y una especie como de diversión, un día entretenido para que participara toda la ciudad. Y así, entonces esta señora bien hábil
se le ocurrió mantener de esta manera ocupado a los que querían hacer sus travesuras y disturbios. Como que los sacó de las flores y los centralizó en un desfile. Y ella planificó esta fiesta para los niños y lo animó a disfrazarse y les dio un obsequio a todos los que participaron. Entonces, la comunidad estaba muy agradecida ya que esta idea de alguna manera resolvió este problema de qué hacer con esta noche de destrucción anual que se estaba tornando en eso. Y bueno, con el tiempo también después animó a los adultos a disfrazarse, a usar máscaras, a bailar y a pasar por las cuadras de la calle principal con bandas, tocando. Y bueno, dice ahí la nota que obviamente era divertido para toda la ciudad y hacían también algunas adivinanzas de los personajes disfrazados a los que no se podía identificar. Ahí les dejo en mi página el link con la historia en inglés que está originalmente. Y bueno, al parecer lo que significa que desde este punto comienza como a aparecer esta tradición de disfrazarse y esta frase famosa, dulces o travesuras por las calles. Ahora, yéndonos más en específico y preguntándonos entonces, bueno, ¿cómo llega esta tradición a nuestros países latinoamericanos? ¿Ya? Porque obviamente aquí hay algo que sucede en Estados Unidos, pero ¿qué pasa entonces en nuestros países y de cuándo, ¿no es cierto?, tomamos esta práctica, esta celebración. Ahora, si observamos, en muchas culturas latinoamericanas ya existían celebraciones ligadas a los fines de cosecha y muchos de ellos con temáticas de celebrar, de honrar o inclusive adorar a los muertos. Ahora, por la influencia de la Iglesia Católica, el Día de Todos los Santos y con todo el sincretismo europeo que ya venimos hablando, se empieza a mezclar con tradiciones locales en América Central y del Sur. Y bueno, este sincretismo lo vamos a ver a lo largo de toda la historia del cristianismo en Latinoamérica, donde por ejemplo también la Pachamama se mezcla con la Virgen María, y bueno, ese es otro tema que en algún momento quizás podemos también tratar, pero se empieza a dar esta mezcla entre las tradiciones de las culturas originarias del continente con lo que traían los colonizadores. Y solo por dar un ejemplo, en México se celebra este Día de los Muertos el 1 y 2 de noviembre y tiene características como esta. También cito, dice, en México las tradiciones de esta celebración incluye visitar a los seres queridos que ya partieron en los cementerios y preparar altares con alimentos, veladoras, incienso, fotografías y flores para recordarlos. Es solo durante estos días que las almas de los seres queridos pueden volverse del más allá para estar cerca de los suyos. Bueno, quizás algunos van a recordar por ahí esta película Coco, que grafica de manera muy interesante esta fiesta y esta tradición desde México. Y bueno, es así entonces que casi todos los países de Latinoamérica se celebra este Día de Todos los Santos o de los Muertos de maneras particulares, y aquí se empiezan a sumar historias de miedo, de misterio, como por ejemplo La Llorona, El Sombrerón, La Sayona, El Coco, que dije recién de la película y otras cosas. Ahora, con el tiempo y debido a la influencia de la cultura estadounidense que ha influido por las últimas décadas mucho en nuestro continente, y también, bueno, a través de las películas, de la televisión y ahora de redes sociales, Halloween es como que invade estas tradiciones y le da como este tinte, ¿no es cierto?, comercial y terrorífico que hoy también conocemos muy bien, y que solamente basta con salir al comercio, al supermercado, a un mall, a una calle y encontrarse con todos estos colores y esta, pudiéramos decir, formas gráficas de mostrar esta fiesta. Ahora, particularmente en mi país, en Chile, eh, hay registros de que las primeras celebraciones de Halloween se hacían ya en el año 1979, imagínense, influenciadas también por Estados Unidos. Y aquí hay una nota interesante que encontré en una investigación que dice que esto ocurrió debido a una celebración que realizó la Embajada Norteamericana en Chile de Halloween. Asistieron extranjeros, pero también chilenos, principalmente políticos y miembros del gobierno en esa fecha. Ahora, José Pedro Hernández, que es historiador y académico de la Universidad de las Américas, señala en un artículo, dice, en Chile, antes de celebrarse Halloween, se festejaba la denominada fiesta de la primavera, pero a través del cine principalmente las personas comenzaron a conocer esta festividad y poco a poco la incorporaron a la cultura nacional. Luego vino esta gran celebración en la Embajada de Estados Unidos, producida por ellos a fines de los 70, y ahí comienza a escucharse
en Chile la fiesta de Halloween. Mira, qué bonito era antes de celebrar la primavera y ahora nos pasamos a esto otro. Bueno, es así entonces como vamos a ver, a observar en casi la mayoría de los países de Latinoamérica en una copia, casi al detalle, en lo estético de esta celebración estadounidense de Halloween con las ya conocidas calabazas, los colores naranjos y negros, murciélagos, vampiros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no hay pudiéramos decir, una reflexión muy profunda en relación a sus orígenes. Bueno, como les dije al inicio de este capítulo, la idea de esta primera parte era poder hacer un abordamiento desde la historia. Espero que a los que les guste la historia les haya parecido interesante, y si no te gustaba, bueno, espero que también te haya parecido útil por lo menos tener esta información en relación a los orígenes históricos de esta celebración y quizás algunas conclusiones de esta primera parte. Primero, según lo que se observa, ¿no es cierto?, en estas evidencias históricas, las fiestas de Samhain y el Día de Todos los Santos tienen orígenes independientes, ya están de alguna manera separados. Pero también, en un punto, ya más o menos identificado en la historia, ambas celebraciones se juntan en el calendario. Otra conclusión es que las tradiciones celtas del Samhain comienzan a impregnar de temáticas relacionadas a la muerte, el miedo y la conexión con los espíritus a la víspera del Día de Todos los Santos, que luego se va a conocer como Halloween, y ya vimos la conexión de esta palabra. Ahora, estas prácticas llegan al continente americano a través de la migración desde Europa. En Estados Unidos toman características propias, las que son exportadas y, como siempre, ¿no es cierto?, copiadas por los países latinoamericanos. Y ahora, en nuestros países se celebra este día sin mucho conocimiento de sus orígenes y de sus trasfondos, más que nada como una copia un poco cultural del tema. Y entonces, bueno, aquí surge la pregunta. ¿Aportan los orígenes de la fiesta de Halloween un antecedente de peso para los cristianos para saber cómo interactuar con esta festividad? Bueno, eso, y ya se nos está acabando el tiempo, pero eso lo voy a dejar para el próximo capítulo, en donde voy a abordar qué preguntas deberían hacerse los cristianos respecto a Halloween. Así que te invito a seguir atento a las publicaciones que voy a estar haciendo. Ya justamente estoy lanzando esto previo a estas fechas de octubre, en donde comienza a surgir la celebración de Halloween, para poder aportar a lo que quiero hacer con este podcast, a reflexionar nuestra fe cristiana en el mundo real y cuáles son algunas cosas que nosotros deberíamos pensar a la luz de la palabra en términos de lo que nos rodea como cultura. Así que te invito en el próximo capítulo a profundizar en relación a esta pregunta, a qué deberían hacer los cristianos respecto a Halloween. Gracias por haber escuchado hasta aquí, gracias por haber tenido paciencia de esperar un nuevo capítulo de mi podcast vivo, y nos vemos en el próximo capítulo.